Arsínoe II fue violada por su padre y luego se casó con su hermano. Pero esta historia no es una tragedia, es una coronación. Poco se habla de cómo una mujer que debería haber sido destruida por la vergüenza patriarcal acabó convertida en reina, estratega militar y símbolo divino. Arsínoe no solo sobrevivió, mandó, gobernó y se metió un win de los gordos. ¿Cuántas Cleopatras crees que hubo? Porque, spoiler, más de una. Bastantes más. Y si pensabas que Egipto era solo pirámides, faraones momificados y gente caminando en sandalias al ritmo de flautas, ¡sorpresa! Has sido víctima del marketing turístico. Hoy vamos al Egipto tolemaico, un Egipto griego, colonial, con una familia real importada desde Macedonia, como quien se trae una vajilla de otro país. Los Ptolomeos llegaron, se pusieron una corona y empezaron a casarse entre ellos. Literalmente. Sí, esto no era amor, era estrategia. ¿Y las mujeres? Pues no eran floreros. Las reinas ptolemaicas eran políticas, religiosas, estrategas y a veces más temidas que sus maridos. Básicamente, las Kardashians del mundo helenístico, pero con templos y serpientes sagradas. ¿Y si te dijera que en ese contexto el incesto no era una aberración, sino una herramienta de poder? Prepárate, porque la historia de Arsínoe II es la historia de una mujer que supo jugar ese juego y ganarlo. Arsínoe II nació en una familia que ya venía subida a la nube del poder. Hija de Ptolomeo I, general de Alejandro Magno, y de Berenice I, que, por cierto, también fue una reina con mayúsculas. Berenice no era una figura decorativa. Fue consejera política, madre estratega y reina por elección, no por imposición. Y ese carácter, hermanas, no se pierde por genética. Vamos, que Arsínoe no solo nació con linaje, nació con escuela. Desde pequeña fue educada para gobernar, no para sonreír en recepciones, no para casarse bien, para mandar. Política, religión, filosofía, guerra. Arsínoe era como una mezcla entre Atenea y Beyoncé, letal, inteligente y divina. ¿Y pensabas que su historia empezaba en Egipto? Error. Antes de reinar en el Nilo, Arsínoe fue reina en otro sitio, Tracia. ¿Ubicas Tracia? Región salvaje y estratégica al norte de Grecia, hoy parte de Bulgaria y Turquía, y allí se casó con Lisímaco, uno de los generales veteranos de Alejandro, mucho más mayor que ella, es decir, que tenía edad para ser su momia embalsamada, pero ella no fue una esposa trofeo, fue aliada política. Y ojo, Lisímaco la puso al frente de varias ciudades. Ella tenía administración, ingresos propios, autoridad legal, una regencia de facto. Ahora, aquí es donde el drama entra por la puerta grande, porque Tracia era más una serie de Netflix que un reino. Lisímaco tenía hijos de otro matrimonio. Arsínoe tenía los suyos. Y todos querían el trono. Spoiler, esto no acabó bien. Hubo acusaciones de envenenamiento, conspiraciones, traiciones. Una señora guerra civil entre la familia. Nivel, telenovela turca con dagas escondidas en túnicas. Resultado, Lisímaco muere. El trono se tambalea. Arsínoe huye, viuda y con varios hijos a cuestas. ¿Y qué hizo? ¿Llorar? ¿Escribir poesía bajo la luna? ¿Irse a tejer al exilio? Pues no. Volvió a Egipto, a lo grande, con planes, con sed de poder y con una mirada que decía: quítate que voy yo. Cuando Arsínoe vuelve a Egipto, no vuelve como víctima, vuelve como jugadora experta en un tablero que ya conocía demasiado bien. Y entonces ocurre lo impensable. O mejor dicho,
lo inimaginable para los historiadores moralistas de siempre. Se casa con su hermano, sí, su hermano, Ptolomeo II, alias el que ama a su hermana, literal, porque Filadelfo significa exactamente eso. Sutileza, cero. Ahora bien, antes de escandalizarnos con la mirada del siglo XXI, pongamos el contexto en su sitio. En el Egipto faraónico, ese Egipto que ya existía muchísimo antes de los griegos, el incesto real no solo era tolerado, era ideal. Los faraones se casaban con sus hermanas para preservar la sangre divina. Era una forma de unir lo político, lo religioso y lo cósmico. Osiris e Isis eran hermanos y esposos. Y los Ptolomeos, que venían de Macedonia pero querían gobernar como egipcios, copiaron esa fórmula a lo grande. Así que esto, más que morbo, fue una estrategia de marketing político con backing mitológico incluido. ¿Te incomoda? Bien, ese es el punto. Porque lo interesante no es si fue correcto. Lo interesante es cómo Arsinoe lo convirtió en una herramienta de poder. No fue reina consorte, fue corregente. Firmó decretos, tuvo culto propio. Fue representada como igual divina junto a su hermano, y en algunos templos, incluso por encima de él. ¿Y lo más flipante? Fue la primera mujer griega en ser divinizada en vida junto a un varón. Lo que, para la mentalidad griega tradicional, donde las mujeres debían estar calladitas, fue un fallo en la Matrix. Ella no solo aceptó las reglas del juego, las reescribió. Arsinoe convirtió una estructura patriarcal en un trampolín para el poder personal. Usó el incesto político como una declaración de soberanía. Y de paso, como una bofetada histórica a todo aquel que pensara que el poder era cosa de hombres. Ahora dime, ¿de verdad fue una víctima del sistema? ¿O fue la que lo hackeó antes que nadie? A estas alturas del vídeo, ya está claro que Arsinoe no volvió a Egipto a ser figurita decorativa. No se sentó en el trono a mirar desfiles ni a bordar escudos familiares. Se puso al mando. Y no es una metáfora. Arsinoe fue cogobernante oficial. Ejerció poder político real con todas las letras. Firmaba decretos, presidía ceremonias, tomaba decisiones de Estado. Y cuando Egipto entró en guerra, ella no se escondió tras las cortinas del palacio. Fue a la guerra, literalmente. Durante la Primera Guerra de Siria, un conflicto con el imperio seleucida por el control de territorios clave, Arsinoe estuvo allí, asesorando, financiando, organizando la logística. ¿Te cuesta imaginarlo? Porque nos han educado con siglos de imágenes de reyes en batalla y reinas tocando el arpa. Pero Arsinoe rompía con todo eso. Era más bien una mezcla entre Margaret Thatcher en modo berra y Shakira actuando en un mundial, pero con dioses egipcios de fondo. Y aún hay más. No solo participó en el conflicto, sino que financió templos enteros con su nombre y su imagen. Mandó construir santuarios, esculturas, ofrendas votivas, pero no como mecenas, sino como figura sagrada. Arsinoe creó su propio culto, uno en el que ella era venerada como una diosa viva, no como símbolo, como divinidad real. Imagina ir al templo a rezar y que la figura que preside el altar sea una mujer viva, poderosa y con corona. Eso era Arsinoe. Y la estrategia funcionó. El pueblo egipcio, acostumbrado a reyes divinizados, la aceptó como parte del panteón. Su culto se expandió por el Mediterráneo, y sus estatuas llegaron incluso a ciudades griegas fuera de Egipto. Lo más fuerte, Cleopatra VII. Sí, la Cleopatra más famosa de todas, copió su modelo punto por punto. Casarse con su hermano. Check.
Asociarse al culto divino de Isis. Check. Usar el poder religioso para reforzar su legitimidad. Double check. Arsinoe fue la plantilla, el código fuente del poder femenino ptolemaico. ¿Y aún así? ¿Te suena su nombre? Si estás flipando con esta historia y quieres seguir descubriendo más mujeres así, poderosas, olvidadas, borradas, suscríbete al canal y únete a esta cruzada arqueológica con Glitter. Que aquí, hermana, estamos para desenterrar reinas con aura 10.000. ¿Y qué pasa cuando una mujer consigue todo lo que históricamente se le ha negado? Pues que la historia, como buena señora rencorosa con poder editorial, la borra. O peor aún, la distorsiona. Porque Arsinoe no fue olvidada por casualidad, fue olvidada por diseño. Cuando Roma conquistó Egipto, trajo consigo no solo legiones de arquitectos, sino también una forma muy concreta de contar la historia, la suya, la de los vencedores, la de los hombres. Y en esa historia, una mujer que había sido reina, general, estratega, diosa, solo podía caber si era reducida a monstruo, a anomalía, a advertencia. Así fue como Arsinoe acabó convertida en caricatura. La hermana que se casó con su hermano, la mujer ambiciosa, fría, manipuladora, ¿te suena? Porque este patrón se ha repetido más veces que la canción de Titanic en karaokes. Zenobia, emperatriz brillante, tachada de rebelde. Hatshepsut, reina faraón, borrada con cincel de los templos. Livia Drusila, arquitecta del imperio, llamada envenenadora. Juana la loca. Spoiler, no estaba loca. Y aún así, por más que lo intentaron, no pudieron con Arsinoe del todo, porque su imagen quedó en monedas, en inscripciones, en templos, en columnas de piedra que la nombraban como la diosa hermana reina, un título que, por cierto, ningún hombre de su dinastía consiguió con tanta reverencia. Y sin embargo, ¿la viste en tus libros de texto? ¿Te hablaron de ella en clase? Spoiler, no, ni una página. Porque el patriarcado no siempre necesita matar para ganar. A veces solo necesita silenciar. Pero aquí estamos, más de 2000 años después, sacando a Arsinoe del sótano donde la metieron y devolviéndole su espacio, con rigor, con ironía y con un poquito de mala leche histórica que nunca sobra. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que hoy aceptaríamos a una mujer que acumule ese nivel de poder sin llamarla peligrosa o manipuladora? Déjamelo en los comentarios, que si algo necesita Arsinoe hoy es justicia y algo de interacción. Una mujer violada por su padre, casada con su hermano, y aún así, una estratega, una diosa, una leyenda. Arsinoe II no fue un escándalo. Fue una amenaza, no por lo que hizo, sino por lo que demostró que una mujer podía hacer y sostener. Y eso es lo que más miedo da.